Buenos días a todos. Mi nombre es Graciela Listón, para los que no me conocen. Trabajo en el área de soporte de GeneXus desde el día de ayer y trabajo con los mercados de México, Centroamérica y Estados Unidos. Como ya contó Gastón en la charla anterior y como ha venido también contado Nicolás en las otras charlas, durante la versión Salto estuvimos tratando de potenciar todas las fortalezas de GeneXus. Dentro de las fortalezas de GeneXus estaban las transacciones y estaban los for each. Entonces, las transacciones hasta ahora nosotros las veníamos manejando, nos permitían definir el modelo de la realidad. Ese modelo nos permitía definir las tablas. Luego podíamos con las transacciones ingresar los datos, modificarlos, actualizarlos, borrarlos. Y nosotros nunca nos ocupábamos de toda la conexión a la base de datos ni de las sentencias SQL que GeneXus realizaba. Todo eso estaba oculto para nosotros. Entonces, lo que vimos que muchas veces teníamos algunos casos que nos pasaban. Por ejemplo, nosotros creábamos las transacciones y ya sabíamos al comienzo qué datos iba a tener esa transacción. Lo que así programábamos normalmente era algún procedimiento de carga que grabara esos datos en las tablas. Entonces lo que vimos es que con la versión Salto podíamos hacer mucho más y ayudar a los usuarios. Entonces les voy a plantear un caso. Por ejemplo, tenemos una transacción en la cual tenemos el género humano, en la cual tenemos dos valores, el caso de femenino y el caso de masculino, y para cada uno de ellos tenemos una fórmula en la cual nos va a decir qué cantidad de personas del sexo femenino y del sexo masculino vamos a tener. Como vemos, tenemos dos datos, ya sabemos cuáles van a ser los datos que vamos a cargar en esta transacción. Entonces, a partir de la versión Salto, en las propiedades de la transacción aparece un tag ahí que se llama data, esto es nuevo, en lo cual podemos empezar a setear nuevas propiedades. Una de ellas es decirle que esta transacción se va a cargar a través de un data provider, le ponemos data provider en true, le vamos a decir cuándo se va a cargar, le podemos decir que se va a cargar en el momento de creación de la tabla, es decir, en ese momento se van a cargar los datos, y le vamos a decir que esos datos no van a ser modificables, esos datos solamente van a ser read-only. En este caso tenemos el sexo, como habíamos dicho, el femenino, el masculino, y eso no lo vamos a modificar, va a ser siempre así dentro de nuestra transacción. Entonces, a partir de esta versión, cuando nosotros le ponemos que se habilite ese tab que dice el Data Provider, GeneXus nos crea automáticamente aquí un Data Provider debajo de la transacción y nos crea ya con ese código para cargar esa tabla. Lo que vamos a tener que hacer es modificar el código, colocarle los dos valores y a partir de ese momento, cuando demos F5 en GeneXus que se cree esa tabla, se van a cargar con estos dos datos que nosotros acabamos de ingresar. En este caso teníamos valores fijos que ya los conocíamos, pero en algunos casos tenemos valores fijos que ya los conocemos, pero después le podemos agregar muchos más valores, como por ejemplo es el caso de los países. Nosotros podemos crear nuestro sistema, le podemos decir también que es una transacción dinámica. La diferencia que vamos a decir es que en este se va a crear en el momento de creación los datos, pero a su vez van a poder ser modificados, no van a ser read-only. Entonces lo que haríamos es, creamos la tabla de países ya con un conjunto precargado, como ven ahí, y después los usuarios, entrando a la transacción, van a poder ir modificándolos. Nos va a servir mucho esto para cuando vamos a llevar al cliente la aplicación, ya va a tener ciertos datos precargados y va a poder trabajar. Entonces va a ser mucho más fácil nuestro trabajo. Cuando nosotros damos F5 dentro de GeneXus, nos va a aparecer el diagrama de impacto y ahí, si ven, empiezan a aparecer nueva información. Nos va a decir que la tabla va a ser creada, pero a su vez va a ser inicializada. Y al final lo que vamos a ver también es va a decir cuál es la sentencia y luego va a correr un programa de inicialización. Lo que va a estar corriendo es el programa que nosotros acabamos de definir en el Data Provider cargando esos datos. Bueno, estos serían para los casos de inicialización. Ahora en nuestra aplicación vamos a pensar, tenemos un sistema en el cual estamos guardando para cada una de las personas y dada una fecha determinada el peso de las personas. Estamos pensando un poco en la salud de la gente, de nuestros funcionarios, entonces tenemos este sistema. Nosotros acá guardamos esa información y lo que nos interesa es en un momento es saber cuáles son las personas activas, es decir, aquellas que se están pesando regularmente. Y el concepto de activo que manejamos es decir, van a ser activas aquellas personas que se pesaron por lo menos una vez en el último mes. Entonces,
Si nosotros queremos averiguar y hacer ciertas cosas con las personas activas, lo que podemos hacer es crear una transacción dinámica en la cual lo que vamos a estar diciendo es que son las personas activas. Vamos a ver que creamos ahí un código de persona, un nombre de persona. Y esta transacción vamos a decir cómo la vamos a cargar. Vamos a colocarle también que se cargue con el data provider. Le vamos a decir que se va a cargar on demand, a diferencia de las anteriores que se cargaban en el momento de creación. Y esta información va a ser read-only. La voy a cargar en el momento que quiera y después la voy a utilizar. Vamos a utilizar el data provider, como ya habíamos dicho, una vez que le ponía el data provider en true, me creaba el data provider y ahí está la lógica de carga que yo elegí. Lo que voy a hacer es recorrer todos los pesos de las personas y voy a decir, la voy a cargar en las personas activas solamente aquellas que se pesaron dentro del último mes. A partir de este momento, yo la transacción de personas activas la voy a poder utilizar en cualquier objeto GNexus. Voy a poder hacer for each, voy a poder hacer un web panel, un SD panel. Son atributos más dentro de mi aplicación. Y en ese momento va a calcular cuáles son las personas activas que fueron aquellas que se pesaron en el último mes. Cuando damos F5 en GNexus, ahí podemos ver en el diagrama de impacto lo que va a suceder. Si se fijan, aparece un mensaje que dice que ActivePerson es una transacción dinámica. Y acá vamos a ver que GNexus lo que está haciendo es creando una view dentro de la base de datos con la lógica de carga para poder decidir cuáles son las personas activas. Quiere decir que mañana yo cambio cuál es mi concepto de personas activas. En vez de decir que son activas aquellas que se pesaron en los últimos 30 días, digo que son las que se pesaron en la última semana, en el último mes o cualquier otra cosa. Y lo único que tengo que hacer es cambiar el data provider, GNexus lo va a actualizar y toda mi aplicación va a seguir funcionando porque yo estoy trabajando con las personas activas, que es el concepto que acabo de definir con la transacción dinámica. Dentro de nuestras aplicaciones también teníamos otro tipo de relaciones. Relaciones, por ejemplo, que podían ser de unión, de OR, que necesitábamos juntar y a veces no podíamos. El caso típico que todos deben conocer es que necesitan manejar los movimientos en la contabilidad y los movimientos pueden tener asociados una factura, un recibo, una orden de compra y teníamos que hacer ciertas definiciones en GNexus para poder manejar eso. Ahora con las transacciones dinámicas lo vamos a poder hacer mucho más fácil. Lo que vamos a hacer es crear una transacción dinámica con el concepto de documento. Los documentos, ¿cómo se van a cargar? Los documentos se van a cargar a partir de todas las facturas y a partir de todos los recibos que tenemos. Va a ser como esta transacción, como hemos dicho, tiene data provider igual true, on demand se va a ejecutar y los datos van a ser read-only. Es decir, por la transacción no les voy a estar modificando ni ingresando ningún documento ahí. A partir de que ya tengo los documentos, bueno, ahora sí, ya puedo tener los movimientos, que era lo que yo quería. Entonces puedo definirme una transacción que tiene el movimiento, que va a tener el tipo de documento, va a tener el ID del documento y ahí va a tener el monto de ese movimiento. Esta transacción la voy a poder estar utilizando y lo que tiene de bueno es que GNexus se va a encargar, porque como estoy utilizando acá el documento, de hacerme todos los controles de integridad. Es decir, lo que yo voy a estar siempre referenciando acá va a ser un documento que es válido, que es decir que va a ser una factura válida o un recibo válido. De eso se va a encargar GNexus y no voy a tener que hacer nada. Otro tipo de datos que manejamos a veces en nuestra aplicación son datos temporales. Como nos sucede que los impuestos durante el tiempo cambia, el IVA, durante el tiempo de nuestro sistema cambia. O por ejemplo, aquí también tenemos los productos. Los productos tienen una vigencia, tienen una validez, el precio de ese producto. Entonces teníamos que modelarlo de alguna forma. La forma que usábamos siempre de modelarlo es, tenemos el código del producto, una fecha y el precio de ese producto. Es decir, el precio válido a partir de esa fecha. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos saber cuál es el precio del producto? Normalmente definíamos una fórmula que lo que hacíamos, buscábamos cuál era el precio que estaba dentro del rango de fechas que nosotros estábamos definiendo. Pero ¿qué pasa si queremos definir una lista de precios? Que lo que vamos a querer hacer es, dada una fecha determinada, que nos muestre todos los productos con su precio. Entonces lo que podemos hacer es definirnos acá una transacción dinámica. Lo que vamos a decir es que tenemos el código del producto, la fecha del producto, el precio del producto. Y esta transacción, si se fijan, tiene una particularidad que, perdón, me fui una más adelante. Si se fijan, tiene una particularidad
que tiene que recibir, en la regla PARM dice ahí una fecha. Porque lo que nosotros acabamos de decir es, dada una fecha, lo que quiero saber es el precio del producto a esa fecha, el precio de todos los productos. Entonces vamos a tener un data provider asociado a esa transacción que lo que va a hacer es recorrer el listado de los precios de los productos, el que ya estábamos manejando antes, y lo que va a hacer es maximizar para esa fecha que yo acabo de colocarles y que me devuelva cuál es el precio dentro de esa fecha. Entonces lo que hago es crear un registro ahí que sería Product ID, el precio del producto y la fecha que estoy manejando. Entonces, a partir de este momento, yo tendría, si hago un listado sobre toda esta transacción, tendría, si quiero, todos mis productos con sus precios. Se lo puedo entregar a mis vendedores y se lo puedo entregar a mis clientes y ellos ya saben cuál es el precio de cada uno de mis productos a una fecha dada. Es decir, cada vez que ejecute esta transacción y que le esté pasando por parámetro la fecha, lo que voy a estar haciendo es obteniendo para esa fecha cuál es el precio de los productos. Luego tenemos otro tipo de relaciones que a veces nos queremos hacer dentro de nuestro sistema. Ahora, si nos fijamos acá, volvemos al mismo sistema de salud donde teníamos para las personas el peso, pero a veces nos surgen algunas consultas. Lo que queremos saber es cuántas personas se pesaron por día o cuál es el día en el cual se pesó más cantidad de gente. Se nos ocurren muchas ideas de lo que podemos obtener a partir de esta transacción que teníamos. Entonces me puedo crear una transacción dinámica y lo que puedo decir es que como yo quería saber cuántas personas se pesaron por día, lo que acabé es dije Active Day, grabo el día y acá calculo la cantidad de personas que se pesaron ese día. Esta transacción, como es dinámica, la voy a cargar con un data provider y acá si nos fijamos, vemos el data provider que lo que hace es recorre todos los pesos y lo que hace es un count de los pesos de las personas, entonces ahí me va a estar contando la cantidad de personas que se pesaron por día. Esto que está acá, por ejemplo, puedo hacer un for each, una recorrida, y acá lo que voy a hacer es pongo una fecha inicial y una fecha final, y listo, la cantidad de personas que se pesaron por cada día durante ese periodo. Como ven, es una transacción más dentro de GeneXus, simplemente que le estamos dando una forma de carga de esa transacción a través del data provider y la puedo utilizar después dentro de cualquier objeto GeneXus. Otro de los casos que podemos tener es, seguimos con nuestro sistema de salud. Hasta ahora lo que estábamos diciendo es que para todas las personas lo que guardábamos era el peso. Pero ahora lo que queremos es hacer algunas modificaciones. Se nos ocurrieron más ideas y lo que queremos es, además del peso, guardar la altura de la persona y guardar ciertas medidas. Como por ejemplo puede ser la cintura, el pecho, las caderas, toda esa información. Pero no queremos modificar el sistema que tenemos hasta hoy en día. Hoy en día los usuarios lo están usando, están ingresando sus valores del peso y están acostumbrados a trabajar así. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva transacción. Esta transacción va a tener el código de la persona, va a tener un ID que identifica cuál es la medida, si va a estar cargando un peso, si va a estar cargando la altura, si va a estar cargando la medida de la cintura. Lo que voy a poner es una fecha y le voy a poner el valor. Voy a guardar esa información. Hasta acá venimos completando el requerimiento que teníamos. Como yo les decía, no queremos modificar nada de lo anterior. Entonces lo que vamos a hacer es, esta transacción la vamos a marcar como una transacción dinámica. Al marcarla como una transacción dinámica vamos a tener el data provider asociado. Y lo que vamos a decir es que si hay personas que ingresan el peso por la transacción que teníamos antes, va a quedar guardada esa información. Pero si hay personas que ingresan el peso por la nueva transacción que acabamos de definir, lo que vamos a hacer es, esos datos se van a cargar con el data provider que se encuentra ahí. Si se fijan ahí, lo que estamos haciendo es recorriendo la nueva transacción que yo había creado y lo que me fijo es si el ID es 1, que en este caso sería que es el peso, lo que voy a hacer es guardar esa información del peso dentro de esta transacción. Quiere decir que todas las gráficas, todo lo que tenía sobre esta transacción va a obtener los datos que acabamos de ingresar desde la otra transacción. Pero, como yo les decía, los usuarios pueden seguir estando acostumbrados a ingresar los datos desde acá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que llevar esta información a la transacción que tiene las medidas generales. Entonces, lo que aparece en GeneXus son unos eventos nuevos que hasta ahora no teníamos. Dentro de la transacción vamos a poder programar el evento insert, el evento update o el evento delete. Entonces, lo que voy a estar haciendo en este caso es,
Una vez que ingreso un nuevo peso de esta transacción, lo que voy a hacer es llevar ese peso a la otra que tiene las medidas generales de la persona. O si lo modifico, lo llevo también la modificación, o si lo elimino ese peso que acabo de ingresar, lo estaría llevando. Es decir, acá tenemos una nueva potencia, es decir, dentro de la transacción podemos programar estos eventos y nos van a permitir hacer muchas otras cosas. Si se fijan, el sistema que teníamos antes no lo cambiamos en realidad, porque el ingreso en la transacción va a ser el mismo, todo esto corre por detrás y también la carga del data provider lo mismo, no vamos a estar modificando nada, sigue funcionando de igual manera. Bueno, hasta acá lo que le di fueron varios escenarios del uso de las transacciones dinámicas. Digo, esto es muy amplio, mucho más grande para poder ver. Quería darles un pantallazo. Si vemos ahí, vimos que podíamos usar las transacciones dinámicas para la inicialización de la base de datos con valores fijos o con valores variables que después los usuarios los pudieran ir modificando y cambiando. Podemos usar las transacciones para datos que fueran temporales, como es el caso del IVA que va cambiando o los precios de los productos. Podemos usar estas transacciones para definir relaciones de unión, que el caso que yo les mostré fue el de unir las facturas con los recibos, con las órdenes de compra. También puede ser el caso de People Organization, es uno de los casos también de uso muy grande. Agregaciones, yo les mostré un ejemplo solo de poder saber la cantidad de personas que se pesaban por día, pero ahí pueden hacer la agregación que quieran, saber las ventas por día, saber los clientes que compran más. Ahí tienen toda la potencia de las consultas que ustedes quieran hacer sobre los datos que tienen. Y después vemos los eventos que es algo nuevo que ahora vamos a poder programar dentro de la transacción, cuando es una transacción dinámica, los eventos, el insert, el update o el delete. A su vez las transacciones podemos utilizar los servicios como transacciones, esto no lo mostré, pero vamos a poder asociar una transacción a un servicio data o a diferentes servicios, lo vamos a también poder hacer y esto sigue, hay mucho más para poder ver. Entonces, ahora los invito a bajarse la versión Salto, empezar a utilizarla, leer sobre las transacciones dinámicas y ver los ejemplos que ustedes tienen, con qué lo pueden mapear con las transacciones dinámicas. Creo que muchos casos tenemos nosotros planteados, muchos más se les van a ocurrir a ustedes del uso de esto. Así que bueno, bienvenidos ahora a utilizar esto nuevo, toda esta potencia que le agregamos a las transacciones, que va a seguir creciendo, se van a seguir agregando muchas más cosas. Así que si tienen alguna pregunta, son bienvenidas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo define GeneXus si una transacción es una vista o una tabla? Porque vi que ahí creaba una vista. Sí, algunas, dependiendo de la forma en que, si te fijas, algunos dependía de, en el caso si era en creación, que le iba a estar cargando, algunas las iba a dejar como que fueran, a ver, yo el algoritmo exacto no lo sé, pero por ejemplo el caso que yo planteé ahí fue tanto el del género como el caso de los países, esos se van a quedar como tablas. Y el otro caso que iba a ser el de activos, como eso va a ser on demand, que siempre lo que ibas a hacer es en el momento ese se iba a ejecutar, eso terminaban siendo como vistas. Pero a ver, es GeneXus el que va a ir resolviendo, dependiendo de las configuraciones que vos hagas, cuál va a ser. Y hay casos que algunas cosas que vos definas en el data provider, capaz que GeneXus no te lo puede representar como una vista y te va a avisar y no lo vas a poder, no se va a poder hacer. Ok, gracias. No, es del asalto, una feature del asalto. No, va a ser la próxima versión de GeneXus. Hola, dos preguntas. Una, ¿los eventos estos nuevos son exclusivos de las transacciones dinámicas? Sí. Y cuando mostraste el ejemplo del peso, que se cargaba primero el peso y después las otras propiedades de la persona, ¿cómo quedó el modelo de datos ahí? Ahí no me quedó claro. A ver, la base de datos, ¿cómo queda ahí? Porque cuando definiste la primera transacción dinámica, tenía una forma y después cuando pusiste otras medidas, debería haber cambiado. Son dos transacciones diferentes, diferente clave, diferente llave. Eran distintas, iban a ser tablas distintas. ¿Van a ser tablas distintas? Sí, eran diferentes llaves las dos.
Y entonces el peso estaría cargado 2 veces en 2 tablas Sí, distintas. estaría cargado 2 veces, sí. Bien. Sí, lo que hice es no modificar mi sistema actual, agregarle más cosas a ese sistema. Sí, ahí los datos se están pasando de una a otra. Bien. Para no estar modificando lo que tenía antes, hice esta alternativa. Gracias. De nada. ¿Para qué? Hola, ¿qué tal? ¿Las vistas son a nivel de base de datos o las resuelve en memoria GeneXus? No, a nivel de base de datos. Y van a ser basadas en las mismas tablas, o sea, si vos tenés tablas que son de distintas bases de datos, por ejemplo, ¿cómo resuelve dónde las va a dejar las vistas? Bueno, ahí no te sabría decir eso. Y en ese caso, si vamos a permitir que se pueda hacer este tipo de las transacciones dinámicas, a ver, ahí Brown, que entre diferentes tablas, desarrollo, ya está. Para una base de GeneXus datos. reorganiza solo para el datastore principal. Las vistas que Graciela mostró son para el datastore principal. Si tú quisieras consumir una vista que está en otro datastore, lo podrías consumir con el DBRET, digamos, y lo verías como si fuera una tabla común y corriente, solo que puede ser que vaya a una vista. ¿Sí? Pero nosotros, GeneXus, digamos, siempre impacta y reorganiza sobre el datastore principal. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, muchas gracias a todos y a utilizar la nueva versión.